Hola, ¿qué tal colegas del canal? En esta ocasión nos traen una Samsung T230 SMT230 T231. La traen presuntamente porque está descargada, estaba completamente descargada, no explicaba el cliente, pero no es el caso. El cliente dice que la dejaron que se descargara y que no volvió a encender más, entonces la traen solo para meterle carga directa a la batería para mejorar la carga y hacer que cargara ya normal. Pero hicimos un diagnóstico rápido y le explicamos al cliente que no es la batería en sí. La batería tiene buena carga, tiene el voltaje, ya lo medimos, pero el problema es que también está calentando esta tablet. Entonces, una tablet, si no está cargando, de hecho cualquier equipo que no esté conectada a la batería directamente no puede calentar, y tampoco no excesivamente. En este caso ya sabemos que cualquier equipo, sea tablet o sea un teléfono, un equipo móvil, cuando conectamos el cargador tiene que tener un consumo variante de entre 150 y 250 miliamperios, que sube y baja si está desconectada la batería. ¿Por qué hace eso el circuito? Sencillamente porque la etapa de carga busca la batería, le da una precarga. Entonces, como no la encuentra, está variando, subiendo y bajando. No podemos tener un consumo meramente fijo en ningún equipo, ni muy alto, mayor de 300 miliamperios. En este caso conectamos esta y se está calentando un sector en específico. Tenemos 600 miliamperios, es el número 4 de acá, fijo. Si se fijan, no está variando, y un consumo demasiado elevado. No podemos tener un consumo así. Entonces, ¿cuál es en sí el problema? Todavía no lo sabemos, pero puede ser algo relacionado con la etapa de carga o con una línea relacionada con la carga también. No necesariamente puede ser eso. La dejamos durante un tiempo, un par de minutos, y se calienta este sector, no uno en específico, sino todo este sector de acá en general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer una búsqueda de cortos en múltiples líneas cercanas a los sectores que se calientan más. Y si encontramos una línea en corto, vamos a dar con cuál es el problema, porque posiblemente sea una línea que esté en corto, una línea secundaria. Vamos a ver si encontramos corto. En caso de encontrar corto, vamos a hacer una inyección de corriente para dar con el culpable. Entonces, aquí tenemos el equipo, tenemos el multímetro en escala de continuidad. Simplemente vamos a buscar corto y encontramos varios cortos cercanos a las líneas donde se calienta más, a los componentes donde más se calienta. Encontramos esta bobina en corto, que sabemos que está aterrizada, y las bobinas no se ponen en corto, es un decir nada más, sino que la línea donde ellas están se pone en corto. Entonces, por eso marca continuidad. Tenemos varios componentes acá también, no, pero estos otros sí. Tenemos aterrizado a tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inyectar corriente, y el componente, ya sea en cualquiera del sector donde más se calienta, el componente que esté en corto directamente es el que va a absorber toda la corriente. Entonces es el que va a calentar. Vamos a utilizar el método del rocín. No se necesitan grandes herramientas para dar soluciones, bastante simples también. De hecho, digo esto porque en el video anterior de la reparación de la 10 que se reiniciaba, muchos colegas me preguntaron que cómo di con la solución, de que si usaba un osciloscopio, de que si usaba un inductómetro, de que si las caídas de tensión eran distintas. Pero algo tan simple como inspección visual puede ayudarnos. En este caso no tiene humedad, no sufrió corrosión, pero sí es un método simple de diagnóstico, simplemente inyectando tensión, buscando corto, y una línea que sepamos que no tiene que tener corto, simplemente hacemos inyección de corriente y podemos dar con el culpable. Entonces aquí ya soldamos un cable para inyectar tensión. Muchas personas en varios videos que he subido sobre inyección de corriente para encontrar algún componente en corto en una línea secundaria me preguntan que cómo sé de cuánta tensión es esa línea, porque obviamente si inyectamos más de lo debido se puede quemar, pero no necesariamente. Yo siempre inyecto lo mismo del voltaje de la batería, 4 y algo, 4.2, 4.5 voltios.
A pesar de que la línea sea de un voltio no afecta. En cuanto a la tensión, si no pongo en máximo la fuente, porque mi fuente es de 10 amperios, entonces más bien puedo perforar la placa, sino que voy subiendo. Normalmente voy subiendo de 400, 600, 800 miliamperios, después subo a 1 amperio. Si aún así no encuentro nada, sigo subiendo. Lo máximo que llego son 2 amperios. ¿Por qué voy subiendo de a poco? Porque primeramente no sé de cuánto es la línea, y a veces no es necesario inyectar tanta tensión para encontrar el componente que esté absorbiendo la mayoría de electrones. Otra cosa es que la línea realmente no afecta tanto, se podría decir, de cuánta tensión inyectemos, a pesar de que sobrepase, pero hay que tener cuidado. Si no conocemos de cuánta es la tensión, es preferible ir de a poco subiendo hasta que encontremos el culpable. Eso normalmente, si tenemos el esquemático nos dice cuánta tensión es la línea que encontremos en corto, entonces podemos inyectar tensión con mayor seguridad. Pero si no, simplemente podemos ir subiendo de 200 miliamperios en 200 miliamperios hasta que encontremos el culpable. Entonces aquí ya soldamos un cable y ya encontré yo el componente cercano a este sector. No estoy muy seguro, ya que no tengo el esquemático de esta tablet, pero creo que es el sector del backlight. El sector del backlight es una línea de alta, son líneas de alta tensión, manejan bastante voltaje de bajo, más o menos 4.2 voltios hasta 16 voltios a veces. Entonces son líneas que es común que se pongan en corto. Entonces yo qué voy a hacer aquí, voy a poner a 4.2 voltios a 2 amperios. Voy a inyectar en la tensión a donde está la bobina, que es donde encontré el corto. Ya sabemos que ahí es la línea positiva, y simplemente la línea negativa la vamos a aterrizar en una línea tierra, y ahí está. Entonces ese es el componente que está causando el problema, es un condensador. Ese componente de ahí es el que está causando el problema en esa línea. Entonces vamos a retirarlo y después vamos a ver si el corto en la bobina se fue, y vamos a probar a encender la tablet. Entonces, compañeros, ya quitamos el componente, ya quitamos aquí el cable que estábamos haciendo, que habíamos soldado a la bobina para encontrar al componente que estaba absorbiendo todos los electrones, que estaba en corto. Era un condensador, era ese pequeñín de ahí, ya lo quitamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es comprobar, vamos a ver si el corto en la línea se fue. Vamos a poner en continuidad. Ya saben, la línea positiva a tierra, y con la negativa vamos a ver si está el corto. Ahí está, no tenemos corto ya en la línea, tampoco en este condensador, ya solo su línea a tierra nada más. Entonces ya se fue el corto. Ahora vamos a hacer la prueba que les había comentado de consumo en el puerto de carga. Un equipo que no tenga conectada la batería, tiene que buscar la batería con un consumo variado, no fijo y no muy elevado, mayor a 200 o 250 miliamperios. Entonces, si nosotros conectamos la tablet, tenemos un consumo ahí de 200 miliamperios en el número 4, y después cae a 0 y vuelve otra vez. Entonces, ese es el comportamiento que tiene que tener un equipo cuando la batería las tiene desconectadas. Un consumo oscilante, ahí tuvo un pico de 400, pero también es normal. Ahí vemos que está en 100, 200, llega a 400 y va bajando y vuelve otra vez. Entonces ese es el comportamiento normal que debe tener un equipo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es armarla y ver si enciende, y vamos a explicar después cuál fue el problema en sí, cómo dimos la solución. Entonces aquí está, vamos a tratar de encenderla. Ahí está el modelo T230NU, una TAP 4 Samsung. Entonces vamos a explicar cuál fue el problema, por qué lo trae el cliente, cómo diagnosticamos el problema y cómo dimos la solución. Entonces el cliente lo trae presuntamente porque se había descargado completamente la tablet.
que si había solo que meterle carga directa, nos dijo el cliente, ya que es de un amigo de nosotros, pero no fue el caso. Después nos explicaron de que la tablet se calentaba cuando la ponían a cargar, pero de igual forma no reflejaba carga y no encendía tampoco. Entonces tenía un consumo de 600 miliamperios fijos, ya fuera con la batería conectada o desconectada. Entonces ese consumo no es normal, ya sabemos que tenemos que tener un consumo variante. Además de eso, empezamos a buscar cortos en línea secundaria, ya que normalmente muchos técnicos piensan que los cortos solo están en VBus o en VBAT, que son líneas de muy alto voltaje y alta tensión. Pero no necesariamente, puede ser un consumo bajo que pueda tener. Yo aquí no lo probé con la fuente, pero presuntamente tal vez tenía un consumo algo bajo, fijo posiblemente también. Entonces buscamos corto y encontramos un corto en una bobina. Las bobinas no entran en corto, sino que la línea donde ellas están se aterriza, por lo tanto marcan continuidad en ambos bornes. Entonces, ¿qué se hace en ese caso de encontrar corto en varios componentes en una línea secundaria? Pues sencillamente se inyecta tensión. Ahora, con respecto a la pregunta de cuánto voltaje y tensión, yo siempre uso 4.2 voltios, el voltaje de la batería, y voy subiendo de a poco, de 200 en 200 miliamperios, hasta encontrar el corto. ¿Por qué no uso tanto? Porque mi fuente es de 10 amperios y más bien puedo causar una perforación en la placa si no doy con el componente en corto. Entonces tengo que ir subiendo de a poco, además de que no sé de cuánto es la línea. En este caso di con el componente a 2 amperios, posiblemente porque la línea era de muy alta tensión. Entonces eso es todo. Con respecto al video anterior, que sí me sigue preguntando mucha gente de que cómo di con la solución del A10 que se reiniciaba y eso y lo otro, quiero instar a los técnicos que, como yo, que no tienen tantas herramientas especializadas, yo solo tengo lo más básico también, a que se animen a hacer esta falla, o sea, a solucionar estos problemas. No es necesario tener un osciloscopio, un microscopio Amscov, una Quick 861DW, una fuente Sunshine P3005A, etcétera, un Cautin JBC. No es necesario para dar con esta falla, simplemente es cuestión de tener un poco de conocimiento. Tampoco tengo la SMB Box, no usé la Power Z, no requiere de gran experiencia tampoco, simplemente es cuestión de saber cómo buscar la falla y cómo dar con la solución. Entonces los animo, espero el video les haya sido útil, les haya gustado. Ya saben que en este canal, yo aquí en el canal de Nika Unlock, me dedico a subir videos de reparaciones de equipos móviles. Espero el video les sea útil, que les haya aclarado las dudas también. Si tienen alguna pregunta me la pueden mandar en Facebook o en Instagram, en el fanpage de Facebook o en el fanpage del Instagram, y ahí voy a tratar de responder sus preguntas. Y también aquí en este video, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Ya saben, mi nombre es Joao Arguello, les invito a suscribirse si quieren ver más videos de reparación y nos vemos en un próximo video, cracks. Hasta pronto.